Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. ¿Qué tal, amigos de Lo que hay y lo que suena? Una perspectiva relajada de la música. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pero no sin antes vamos a presentarnos. Con nosotros está nuestro queridísimo amigo Luis Güense. ¿Cómo estás, Master? Mi amigo Cédric de León, también a quien presento con mucho gusto. Muy bien, por aquí contentos de iniciar una jornada más de Lo que hay y lo que suena. Y sobre todo el día de hoy, que vamos a compartir una serie de instrumentos, algunos que sí han sido escuchados o promovidos para la mayor parte de nosotros, algunos que son un poquito raros, pero en general todos estos instrumentos tienen algo en común. Son instrumentos que podemos catalogar como instrumentos un tanto raros para nuestra cultura. Habíamos platicado en un programa anterior que lo raro viene siendo como lo pariente de lo feíto, pero no sé si estás de acuerdo con eso porque de repente como que brinca, ¿no? Pues en algunos instrumentos como que sí les va bien, en otros, en otros se comete cierto grado de injusticia. Pero lo que sí queremos poner en claro que son instrumentos diferentes a lo que se promueve en la actualidad. Son instrumentos que en muchos de los casos tuvieron su momento histórico, en otros siguen vigentes, pero en nuestra cultura no son tan sonados. Así es que pues aquí los traemos el día de hoy. ¿Qué te parece, Master? Me parece muy bien y me da mucho gusto que a pesar de la distancia podemos grabar a nuestros amigos que nos siguen para que sepan cada quien está en su casita con su microfonito y su computadora y un cafecito. Pero bueno, vamos a dar entrada porque muchos han estado diciendo ya mucho bla bla bla, pero ¿cuáles son los instrumentos raros, extraños y medios marihuanos que hay por ahí, Luis? Claro que sí, hablando de marihuanos y peyoteados, vamos a comenzar con un instrumento nacional. Vamos a partir de aquí. Ese instrumento es el teponaztli. Para los que están acostumbrados a nuestra música prehispánica, pues fue un instrumento que efectivamente se desarrolló aquí en estas tierras mexicanas. Para las culturas precortesianas como la mexica, las ceremonias se llevaban a cabo acompañadas justamente por este instrumento, repito, el teponaztli, que es como una especie de xilófono, pero nada más de 2 teclas, ¿sí? Este era realizado de un tronco hueco y en él dibujaban básicamente las horadaban dos tipos de lengüetas parecidas a las de un xilófono que emitían principalmente 2 sonidos y estos se percutían con un par de baquetas. Sí, esas baquetas eran los palitos con los que se pegan los instrumentos de percusión normalmente y tenían una bolita de hule. Estas baquetas se llamaban olmatl o también se les llamaba olmaitl. Aquí en México tuvo, digamos, una connotación como era costumbre muy religiosa, al tal grado que le atribuían origen divino junto con el huehuetl a este gran instrumento. Estos instrumentos podemos encontrarlos en muchas interpretaciones de grupos que generan o que tratan de recrear la música prehispánica mexicana, pero también los encontramos en piezas de museo. Entonces les recomendamos visitar el Museo de Antropología e Historia, donde se conservan muchos de estos instrumentos, entre ellos el teponaztli. Al respecto, Fray Bernardino de Sahagún describe así unas de las ceremonias en donde se usó este instrumento ceremonial. Juntábanse muchos de 2 en 2 o de 3 en 3 en un gran corro, según la cantidad de los que eran, llevando flores en las manos y atavíos con plumajes. Hacían todos a una un mismo meneo con el cuerpo y con los pies y manos. Cosa bien de ver y bien artificiosa. Todos los meneos iban según el son que tenían los tañedores de tambor y teponaztli. O sea, al son que les tocaban, bailaban.
Muy interesante, y precisamente sí, ya te imaginé bailando con tu teponazli, tu taparrabo, pero también hay otro instrumento musical, parece que resultará ser un poquito más esotérico, más raro, más de ciencia ficción. ¿Has escuchado el nombre de theremin o theremin? ¿Alguna vez? Uno de esos instrumentos ahí medio raros que tienen así como tipo de, no sé, como frecuencia de radio. Pues parece precisamente un router, bueno, para los chicos modernos que nos escuchan, parece como un ruteador inalámbrico. Para las personas que son como ya de nuestra rodada, nuestro calibre, pues resulta que es como un radio de estos que uno llevaba portátiles de pila. Este theremin, también conocido como heterófono, por su nombre, ya lo verán, más bien ya lo oirán, es uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos que se controla sin la necesidad de contacto físico del intérprete, o que le llaman también, fíjate, ¿cómo crees que se le llama al intérprete del theremin? ¿Tereminista? Acertó usted muy bien, el tereminista con su instrumento. Pero su nombre deriva precisamente de su creador, su inventor, que fue un científico y chelista ruso, que se llama Leon Theremin, que lo desarrolló por ahí del año de 1920 y pues nada fuera de lugar, lo patentó poco tiempo después, ahí por 1928. Este instrumento está formado por dos antenitas metálicas, no son de vinil, son metálicas, que detectan la posición relativa de las manos del tereminista y los osciladores para controlar la frecuencia de la mano y amplitud, volumen. Entonces, de tal manera que con una mano la mueves y controlas el volumen y en un sentido, y en otro sentido mueves la mano también y cambias la frecuencia, de tal manera que se puede producir una especie de música que le llaman como etérea. Entonces esto se amplifica y lo llevas a una bocinita. El theremin se ha utilizado en temas para programas de televisión y después, por supuesto, en muchas películas donde hay fantasmas o encuentros cercanos de algún tipo. Y también se ha utilizado en la música clásica, especialmente en música experimental, de esta que pues ya hemos hablado en algún lugar, y en música clásica contemporánea de los siglos XX y por supuesto siglos XXI, y en otros géneros de música popular. El cuate Leon Theremin, era chelista aficionado de San Petersburgo, y después ahí por 1918, tras la revolución, estaba desarrollando un aparato electrónico destinado a medir la densidad de los gases, y se dio cuenta, pues como todo ya hemos dicho, Master, que por pura chiripa se dio cuenta que acababa de inventar un instrumento nuevo. Ahí está, pues se los dejo. ¿Qué tal si escuchamos algún ejemplo de cómo suena este theremin? Pues interesante, ¿no? Sobre todo, Master, lo que decías, la manera de tocarlo, así como... O de no tocarlo. O de no tocarlo, porque eres moviendo las manos en el aire, básicamente como estar tocando un instrumento fantasma. Ojalá, amigas y amigos, puedan acceder a varios ejemplos que hay en YouTube de este instrumento. Escribe con TH, theremin. Lo pueden encontrar en tiendas virtuales y yo creo que hasta en tiendas locales. Y no son caros, para que lo armen ustedes mismos. Claro que sí. Master, hay otro instrumento que procede de aquí de América con influencia africana y que tiene hoy en día mucho auge en muchos ensambles, sobre todo de jazz y de fusión, algunos folclóricos de las Antillas, que es el steel drum. El steel drum. ¿El steel drum? Exactamente, es el tambor de acero, ¿no?
Sonaba como un medicamento. Ese instrumento es un instrumento de percusión que fue inventado a partir de un barril de aceite de 200 litros, donde sus creadores lo martillaron hábilmente, ¿sí? De tal manera que pudieron en cada parte martillada, que quedaban así un poquito plano, emitir cada uno de los 12 tonos de la escala cromática. Eso es muy interesante. Tuvo una sonoridad tan agradable, tiene una sonoridad tan agradable que este instrumento se han incluido, como dije hace un momento, en muchos ensambles. Y se cree que este tambor, el steel drum, es el único instrumento musical acústico no electrónico inventado durante el siglo XX, ¿sí? Aproximadamente podemos citar su invención alrededor de la Segunda Guerra Mundial en Trinidad y Tobago, frente a las costas de Venezuela en Sudamérica. Vamos a escuchar algo de este instrumento tan fascinante. De verdad se me antojó así como estar en alguna costa y a lo mejor alguien que sea seguidor tipo Bob Marley, reggae y estas ondas, pues a lo mejor se le imaginó pues disfrutando de algo más que un rico cóctel, ¿verdad? Pero también hay otros instrumentos más contemporáneos y estos son los tubos o el tubófono de Penderecki. Penderecki, que por cierto recientemente falleció. Krzysztof Penderecki, se le ocurrió y realmente estoy pensando ya francamente que conjuntó más bien muchas ideas que ya se venían desarrollando para construir un instrumento que le llamó el tubófono, y eso, como usted se lo puede imaginar, pues es eso, una serie de tubos cortados de tal manera que cada uno de los tubos produzca una nota de la escala cromática. Y estos tubos tienen un diámetro y una longitud específica para este fin. Lo pueden escuchar en la séptima sinfonía de Penderecki, creo que Penderecki en el cuarto, quinto movimiento, y son unos tubos que es más, usted seguramente ya los vio en algún video máster. Hay muchos videos callejeros de tubos de PVC que están dispuestos como si fuera una zampoña o una flauta de pan, y los golpean con unas manoplas plásticas de tal manera que cancelen o impacten, compriman de manera violenta el aire que hay dentro de esos tubos y de esa manera pues, se produzca el sonido. Entonces el tubófono de Penderecki es uno de los instrumentos raros, muy interesante el sonido, y que por cierto seguramente ya ha visto que le ha dado de comer a 2 que 3 músicos callejeros. ¿Qué te parece si vamos a escuchar cómo suena estos tubófonos el tubófono de Penderecki? Va que va. Dudo mucho que este instrumento se utilice en obras ajenas a Penderecki, de hecho, pero bueno, habrá compositores que ojalá se interesen en este instrumento que realmente suena, a mi parecer, fascinante. Es de percusión, pero sí, produce ese choque de aire, un resultado muy parecido a un órgano percutido. Es muy... buena idea. Sí, es fascinante ese instrumento. Hay otro instrumento que poco a poquito se empieza también a promover en este otro lado del planeta, que hoy en día es considerado como uno de los instrumentos nacionales de China. Es el hulusi, escrito ulusi, con H al inicio, el ulusi.
que se utilizó principalmente en varios estados de China, en el estado de Shan y la provincia de Yunnan y Assam, por una serie de grupos étnicos minoritarios, ¿no? Antes de que se convirtiera tan popular. Este instrumento también se le llamaba pilamtao, que significa un instrumento de viento de madera con calabaza. Y es porque tiene una forma muy peculiar. En la parte de arriba es justamente una calabaza. Aquí en México le llamaremos también un guaje, obviamente un hueco. Algunos hacen un trozo de madera hueco también, circular, en donde implantan tres tubitos. Uno de ellos tiene una lengüeta parecida al de las armónicas, que es donde se sopla, que es donde produce su sonido, y tiene varios agujeritos como las flautas. Uno de los otros tubitos de caña, todos ellos, tiene un solo agujerito, que cuando lo tapas no suena nada, y cuando lo destapas suena una nota pedal, así como lo hacen las gaitas, es decir, una nota continua durante la interpretación o la ejecución de las melodías o las líneas melódicas de la flauta principal. Y un tercer tubito que nada más es de adorno para que se vea simétrico este instrumento. O sea que los chinos pensaron... No, es que ese es chino, esa es la versión china, la versión oficial sí funciona. y fíjate que hay varias versiones, como lo acabas de decir. Está yo lo dije de broma. Lo dijiste en broma, pero está la versión pues étnica, que tiene solamente una escala pentáfona, pero está una versión muy contemporánea que tiene una escala muy parecida al clarinete, que incluso llega a un rango de 3 octavas. ¡Órale! Vamos a escuchar este instrumento nacional chino, el huluse. Muy interesante, la verdad es que, bueno, a mí me da un poco de risa porque pues se ve muy simpático el instrumento, se ve muy inofensivo, pero bueno, tiene una historia, una tradición increíble. Bueno, es lo que hay y lo que suena, por cierto, en los instrumentos. Y dentro de los instrumentos máster, déjame platicarte que a mí me sorprendió hace unos años, cuando de repente a uno le dan ganas de agarrarse una literatura musical y agarrar una partitura. De repente, no sé si te ha pasado, o algunos de los músicos, dice, pues no me alcanzó para el disco, o no tengo estas tecnologías de la información, o no existían, y pues te agarrabas a ver la partitura para ver de qué se trataba la obra. Y pues curiosamente, en la Sexta Sinfonía de Gustav Mahler, pues que me doy cuenta que en los instrumentos de percusión decía martillo. Un martillo. O sea, bueno, había escuchado que había un látigo, había escuchado que había varitas, había escuchado que había escobas, pero nunca se me había ocurrido que alguien pudiera poner en una partitura la notación para un martillo. Bueno, 3 veces aparece en la Sexta Sinfonía de Mahler el golpe de un martillo. Han sido diferentes las versiones sí, y ejemplificaciones de lo que para Gustav Mahler en su momento resultaba ser el martillo ideal. Comentan que todavía en Viena existe el martillo original del estreno de la sexta, que se utilizó en el estreno de la Sexta Sinfonía, pero bueno, este martillo, como ustedes se lo pueden imaginar, es un gran martillo construido de madera principalmente,
Y es utilizado por un gran maestro percusionista dentro de la orquesta. Cuando le toca su momento, llega el tiempo de percutir este martillo violentamente sobre una base de madera también. El asunto no es cualquier madera, el asunto tampoco es cualquier martillo y tampoco, por supuesto, es cualquier forma de golpear el martillo. Está especificado en la partitura cómo debe de golpearse el martillo sobre la base. Este martillo es utilizado para ejemplificar o tratar de traer a la vida la idea que tenía Mahler sobre los 3 golpes fatales del destino. ¿Qué te parece, Master? Interesante. Yo al principio cuando dices martillo yo me imaginaba el martillo con el que uno hace de repente algunos trabajos domésticos, ¿no? Para colgar algún cuadro. Pero sobrepasa estas medidas. Vamos a escuchar algo. Pero bien, Master, y se me olvidó también comentarte que el martillo también de repente sale en el Herrero Armonioso, utilizando un martillo como el que precisamente comentabas. Digamos, cualquier objeto pensado musicalmente se puede convertir en un instrumento precisamente musical. Y entre estas rarezas, aquí en América tenemos un instrumento musical que procede a su vez de instrumentos europeos, que es en el centro y sur de América, el charango. No sé si has escuchado un poco de este instrumento, pero el charango es un instrumento de cuerda muy parecido a las guitarras en cuanto a su forma, pero pequeñito. En sus inicios era construido con concha de armadillo, lo que le daba pues un sonido muy muy peculiar, muy diferente a los construidos en madera. Actualmente ya está prohibido hacer la construcción de estos instrumentos con concha de armadillo y se sustituyó por la madera. Pero su esencia tímbrica no ha cambiado. Hay muchas teorías que indican la procedencia de ese instrumento. Algunos dicen que los primeros indígenas que tuvieron acceso a la construcción de instrumentos lo construyeron para ridiculizar la guitarra española o lo que podemos decir en aquel tiempo la vihuela española, porque todavía no está consolidada este instrumento. Ay, sí, así como dijeron, para que les dé chililla, ¿verdad? Para que les dé chililla, pero hay otras vertientes que aseguran que procede de la mandolina italiana. Por sus órdenes, hay un tipo de mandolina que es la mandolina lombarda, que tiene 6 órdenes, es decir, 6 pares de cuerdas. Y de uno de estos instrumentos y de estas variantes, que también las había en 5, procede el charango, que viene también como las mandolinas en cuerdas dobles, pero este viene con 5 pares de cuerdas dobles. Y actualmente, venga de donde venga su origen, es un instrumento que hoy por hoy es el instrumento nacional de casi todo Centro y Sudamérica, principalmente en Perú. Vamos a escuchar algo de esta música que seguramente la vamos a identificar.
Ah, caray, pues bueno, fíjate que nunca pensé que fuera a ser tan raro y que cupiera en esta lista, pero vamos a otro lado, ¿qué te parece? ¿Has pensado en que básicamente a cualquier persona se le puede ocurrir utilizar un instrumento musical? En México nos pintamos solos, pues cuántas veces hemos visto que utilizan una botella de refresco de marca conocida para simular este instrumento, ¿cómo se llama? El que rascas con una uñita. ¿El güiro? El güiro, exacto, el güiro. Pero bueno, a alguien se le ocurrió también en un concierto famosísimo, y si no es famoso, pues búsquenlo, el concierto para máquina de escribir y orquesta, compuesto por Leroy Anderson en el año de 1950. Y efectivamente, escuchaste muy bien, es una máquina de escribir con una orquesta. ¿Para qué crees? Pues nada más ni nada menos para una comedia titulada Lío en los grandes almacenes. Pues no quedaría para más, ¿verdad? Esto pareciera que es más cómico que otra cosa. Y es bien interesante ver esta representación. Fue estrenada por primera vez por la orquesta de Boston Pops, la orquesta Boston Pops, y en ella se requiere integrar la máquina de escribir como parte de un conjunto musical, siguiendo el ritmo al son de las teclas y las campanitas de la máquina. Para los chicos de hoy en día seguramente esto no tendrá sentido, pero hagan de cuenta que las campanitas de la máquina sonaban o sonarían cada vez que le dan un enter a su teclado. ¿Cómo la ves? No, pues interesante, vamos a escucharla. Nunca me hubiera imaginado yo que un instrumento tan ordinario en una oficina, a los que nos tocó un poquito de la parte de la máquina de escribir, llegara a una sala de concierto, pero todo es posible siempre y cuando quede en una mente musicalmente hablando hábil. Macabra, diría yo. Macabra. Pues sí, Master, pues yo creo que es momento de despedir el programa, pero me gustaría dejarles una tarea a los que se quedaron con ganas de más instrumentos musicales. ¿Piensa usted que un serrucho, esto es para cortar madera, también puede producir sonido? Busque serrucho musical o también, si se les ocurre, busquen arpa judía. Esto será algo bien interesante y se llevarán una grata sorpresa. Master, pues qué agrado estar platicando de lo que hay y lo que suena en la música hoy en día. Seguramente nos faltaron un montón, pero bueno, pues si tienen ustedes alguna sugerencia, háganosla llegar. Claro que sí, yo también encantado y pues estar compartiendo estas curiosidades del mundo de la música. Y nos despedimos justamente con esta música para serrucho. Exactamente, serrucho. Del que usan en las carpinterías. No es ningún serrucho especial ni nada de eso. Nos vemos en la próxima. Estuvieron con ustedes Cédric de León y Luis Güense. Que estén muy bien. Chao. Hasta la próxima. Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.